Muy bien, chicos. Entonces, ahora que ya hicimos una breve introducción, entonces, por estos géneros líricos, les voy a pedir, por favor, que anoten en su cuaderno como subtítulo elementos del análisis. Elementos del análisis interno de una obra narrativo, Ok, vamos entonces a partir de estas sesiones a identificar cómo podemos conocer y cómo podemos analizar las obras líricas. Cada una de estos tres géneros que dijimos, narrativos, dramáticos y líricos, tienen una forma específica o vamos a decir particular para analizarse. Dado que sus características son diferentes, pues entonces la forma de analizarla también va a ser diferente. La primera en la que nos vamos a enfocar, pues obviamente es en las obras narrativas. Ya dijimos que la obra narrativa debe de haber un narrador, debe de haber personajes. Entonces, lo primero que vamos a ir identificando es cómo son, o más que cómo son, cuáles son las clasificaciones de los diferentes, bueno, de diferentes elementos que van a conformar la obra narrativa, como son personaje, tiempo, ambiente, lugar, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo podemos identificar y además cómo se llaman esos diferentes elementos, esos diferentes tipos de personajes, esos diferentes tipos de ambientes, esos diferentes tipos de tiempos. El primero que vamos a identificar es el personaje. Entonces, ya que pusieron el título, por favor, anoten abajo, punto y aparte, número 1, y vamos a poner tipos de personajes. Tipos de personajes. Y entonces nos vamos a encontrar, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí, maestra. Ok, entonces vamos a encontrar que los personajes se clasifican en diferentes tipos. Nos vamos a encontrar personajes de acuerdo a su importancia, pero también los podemos clasificar de acuerdo a su caracterización. Y por último, los vamos a encontrar de acuerdo al papel que desempeñan en la obra, de acuerdo a su papel. Entonces, la primera clasificación, de acuerdo a su importancia, nos va a dar tres tipos diferentes, que son los personajes principales, como su nombre lo indica, es en quienes recae la acción. Si, por ejemplo, decía yo hace ratito, Harry Potter, el libro se llama, o la historia se llama Harry Potter, pues entonces él es mi personaje principal. Después también vamos a tener los secundarios. Los personajes secundarios son aquellos que sirven de alguna forma para identificar al personaje principal. Sí, yo digo que Harry Potter es un adolescente que estudia en una escuela de magia. Bueno, si estudia en una escuela, pues debe de tener compañeros, y esos compañeros, de los que me hablan en la historia, entonces esos personajes son los
personajes secundarios, que yo decía, por ejemplo, sus amigos. Y también van a existir una tercera clase de personajes de acuerdo a su importancia, que serían los personajes ambientales. Esos personajes ambientales son, por ejemplo, en el caso de la película, los que se ven, por ejemplo, en las aulas, en los comedores, y que no tienen ningún tipo de participación y por lo tanto ningún tipo de diálogo, pero que nada más, y que nada más están allí para que yo como espectador o yo como lector tenga esa sensación de que efectivamente es una escuela, ¿sale? El segundo tipo de caracterización, decíamos, perdón, el segundo tipo de clasificación es de acuerdo a su caracterización, y de acuerdo a su caracterización también vamos a tener tres tipos, que son los personajes individuales, son los personajes que se llaman carácter o de carácter, voy a poner así caracteres, y el tercer tipo serían los, precisamente así se llaman tipo. A ver, de acuerdo a su caracterización, entonces, ¿cómo son? Bien, nos dice que el personaje individual es aquel personaje que no se parece a nadie, que no está encasillado en ninguna situación. Cuando yo hablo de Juan López, pues puede ser buena onda, pero a veces también mala onda, pero a veces solitario, no sé, todo lo que los autores, todo lo que los escritores me dicen de Juan López es muy independiente, es muy individual, en oposición al personaje carácter. Aquí tenemos, el segundo es el personaje carácter, y en este caso el personaje carácter es un personaje que sí se circunscribe en ciertas características muy especiales de su categoría. A ver, ¿a qué me refiero? Una madre. ¿Cómo nosotros pretendemos que es una madre? Ah, bueno, pues las mamás, las madres deben de ser abnegadas, deben de ser amorosas, cuidadoras, amigables, solapadoras, no sé, o sea, todas esas son las características que yo espero que debe de tener una mamá, una madre, ¿sí? Entonces, cuando un personaje entra dentro de las características de la categoría en el que está inmerso, pues entonces tengo un personaje carácter. Si yo, por ejemplo, bueno, acuérdense, ahorita se me ocurre esta obra de, ay, el señor Scrooge, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, que es en Navidad, casi siempre la ponen, un cuento de Navidad creo que se llama, en donde, pues es una persona avara, ¿no? Seguramente han visto alguna película o alguna caricatura referente a esto, que se le presentan los fantasmas de las Navidades, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica del señor Scrooge o Scrooge? No me acuerdo cómo se llama. Pues que no suelta el dinero, que todo lo quiere para sí, cuenta sus moneditas, ¿no? Una por una todos los días, hasta la más pequeña. Bueno, pues esas son características que nosotros asumimos que una persona avara tiene, y cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier evento, en cualquier situación, asumimos que así debe de ser una persona avara. Entonces, ese es un tipo de personaje carácter. Si se dan cuenta, es lo opuesto al personaje individual. Por eso el individual es único, no cae dentro de estos estereotipos. Y un personaje carácter, sí, un personaje carácter es un personaje estereotipado. Y por último tenemos los personajes tipo, que son como los personajes carácter, pero son grupales. ¿Cómo espero que se comporte un grupo determinado? Por ejemplo, un grupo de adolescentes. Bueno, los grupos de adolescentes pues son muy alegres, son muy atrevidos, son muy escandalosos, ¿no? Cuando están juntos pues echan mucho relajo, se ríen mucho, hacen cosas muy atrevidas, cosas muy locas que a lo mejor estando de manera individual no lo harían, pero como están en grupo pues sí lo hacen, ¿no? Entonces, esos son personajes tipo.
acuérdense, el carácter se refiere a una persona solamente, y el personaje tipo se refiere a conjuntos de personas, ¿no? Bien, y por último, la tercera clasificación que yo puedo hacer de los personajes es de acuerdo a su papel, y entonces aquí tenemos de dos tipos: los llamados protagonistas y los antagonistas. Ya sabemos que un personaje antagonista, bueno, vamos primero con el personaje protagonista. El personaje protagonista por excelencia es el personaje principal, ¿sí? De quien se está hablando. Y el personaje antagonista sería el opuesto. Ahora, mucha gente, en muchas ocasiones, piensa que el personaje protagonista es el bueno y por lo tanto el antagonista es el malo. Bueno, pues déjenme decirles que no siempre es así. Generalmente los escritores pues se centran en las bondades, en las cuestiones positivas de la vida de los personajes, y por eso casi siempre el personaje protagonista es un personaje benévolo. Sin embargo, cuando es necesario hablar de la sombra, de la parte negativa de alguna persona, de algún individuo, entonces, pero además este individuo negativo, este individuo maligno es el principal, pues entonces en ese momento, él es el protagonista. Un ejemplo muy sencillo: hace no sé si 1 o 2 años, se estrenó la película de El Guasón, ¿no? Que no habla específicamente de Batman, sino solamente de El Guasón. En este caso, este personaje ahí medio sombrío, pues él es el protagonista, ¿no? Allí es el protagonista. Y entonces los policías o las personas que de alguna manera están en contra de él, pues esos son los antagonistas. ¿Se dan cuenta cómo entonces aquí sí cambian los papeles? Protagonista siempre va a ser entonces el principal, independientemente de si es bueno o es malo. Y el que está en oposición a él, entonces ese es el antagonista, y lo mismo sucede. No importa si es bueno o si es malo, solamente si es el opuesto al personaje principal, ya con eso tenemos para considerarlo personaje antagonista, ¿sale? Insisto, la mayoría de las veces los escritores siempre hablan de virtudes, siempre hablan de cosas positivas, y por eso normalmente los antagonistas pues son los buenos, mientras que los malos, los que le buscan hacer mal, los que buscan ponerlo en entredicho, pues son los antagonistas, ¿no? Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Acuérdense, ya comenzamos entonces esta tercera unidad. Ya esta es la primera materia, la primera sesión de la unidad 3. Acuérdense que les pedí que dejaran una hoja para que hicieran su portada. Entonces, no quiero que terminemos la clase sin recordarles que tienen que hacer todas las actividades que están en la plataforma, tienen que estudiarlas, tienen que repasarlas, porque esas son las guías para sus exámenes de la próxima semana. Pongan mucha atención entonces en darle clic a la parte de revisar ejercicios para que puedan identificar cuáles son sus respuestas correctas y cuáles son sus respuestas incorrectas. Y
bueno, yo les recomiendo, yo si fuera la estudiante, yo escribiría en mi cuaderno las preguntas y obviamente las respuestas correctas. Una vez que ya la plataforma me dijo cuáles son mis errores, pues los corregiría, ¿no? No sé si yo puse A y en realidad es la B, pues entonces poner que es la B, porque pues esa es una buena estrategia para repasar, para estudiar. Los ejercicios, todos, absolutamente todos los ejercicios van a estar en las plataformas habilitados hasta el día lunes a medianoche. Ya después del lunes a medianoche, ya se van a borrar. Los voy a quitar para que no se confundan con los exámenes, porque bueno, los exámenes ya dijimos que empiezan el martes y miércoles. Entonces, pues tienen ahí bastante tiempo. El lunes creo que no hay clases. Sí, el lunes no hay clases, entonces tienen tiempo para estudiar, chicos, tienen tiempo para hacer sus exámenes. Para los últimos que llegaron tarde, les dije que en la plataforma ya están las guías de Leoye y las guías de recursos humanos. Me faltaría lo de administración, pero eso lo subo hoy en la tarde para que tengan entonces todos los fines de semana para hacerlas y repasar. Aunque la verdad es que lógico es que si ustedes hacen las guías el lunes a medianoche, pues ya no tienen tiempo para repasar. Si las hacen hoy o mañana, bueno, pues tienen el fin de semana para estudiar. Antes de que cierre la sesión, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Sobre todo los últimos, todos pusieron ya presente en esta última ocasión, tengo 10 presentes. 10 y tengo 9 personas, eso es bueno, alguien se salió, bueno, está bien. A veces falla el internet. ¿No? ¿Alguna duda? No, maestra. Bueno, gracias por contestarme. Entonces, estamos en contacto, chicos. Cualquier duda, estoy a sus órdenes por el WhatsApp, ¿eh? Que tengan bonito jueves. Gracias. No es cierto, al ratito nos vemos. Yo ya me estoy despidiendo. Nos vemos al ratito.